Buenas noches, cordial saludo para todas en este momento. Estoy en un auditorio femenino el día de hoy. Ya permítanme les comparto mi cámara. Acabo de iniciar la grabación, pues para que quede también el registro y lo estaré compartiendo con el equipo de trabajo. Y bueno, no me place mucho saludarlas esta noche, conocerlas. Bueno, aquí veo a Brigitte, que estuve con ella al comienzo, Mireya, María Fernanda y Mariana. Listo, entonces con este equipo comenzamos. El propósito de este CIPA es que podamos ahondar un poco en las características de la actividad final. En realidad es una actividad que no reviste mayor complejidad, quizás frente a otras que han sido más prácticas. A pesar de que este contenido es práctico también, a lo mejor les resulte un poco más sencillo. ¿Me confirman qué pena si me escuchan y si observan la presentación? Sí, señor, se le escucha. Ok, perfecto. Y aquí estoy yo. Vale. Bueno, entonces como les decía, el propósito de esta actividad, de este CIPAS, perdón, es que podamos ahondar como en las características de la actividad o de trabajo final. Para ello, pues iniciaremos como con algunas orientaciones sobre los estados financieros, algunas precisiones allí que se realizarán al respecto. Luego yo les voy a presentar un ejemplo que organicé teniendo en cuenta los reportes que genera el sistema versus lo que es el diseño de un estado financiero. ¿Por qué? Porque si ya nos viéramos en una posición de participar en calidad de contadores públicos de una asamblea, no vamos a llevar el Excel que nos arroja el SIGO. Esa es una herramienta, es como un insumo, pero no le podemos entregar a los grupos de interés toda esa información porque posiblemente no es relevante, no es finalmente también como una información que tiene como unas características óptimas para comunicar, y en ese sentido pues tendríamos que ser bastante como justos con los mensajes que queremos entregar, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es como les quiero orientar sobre cómo reorganizar la información que les arroja el SIGO para que ustedes puedan generar unos informes financieros y sobre esos informes financieros también puedan generar el análisis vertical y las notas. Digamos que el análisis vertical también es muy sencillo de realizar, no son fórmulas complejas, sino dividir, sumar, más algo diferente a eso no es. Entonces, como con mucha tranquilidad frente a eso, porque no es complejo. Y ya frente a lo que son las revelaciones o las notas, sí les voy a mostrar un ejemplo. Este documento sí suele a veces llevar un poquito más de extensión. Es prácticamente el anexo de los estados financieros. Si lo entendemos desde ese punto de vista, nos puede resultar muy sencillo de comprender. Las revelaciones, que es el término que utilizan las normas internacionales de información financiera, es lo que podemos hacer, o si lo llevamos a un término equivalente en nuestra jerga, en, nuestra, en nuestro lenguaje común, son las notas a los estados financieros. ¿Y qué son las notas? Es mostrar la información que no se observa en detalle en el estado financiero. ¿Por qué? Porque los estados financieros se consolidan en 2, 3 hojas. Es decir, son documentos muy, muy concretos. Pero si ya el lector quisiera conocer más, por ejemplo, de eso que usted dice, efectivo y sus equivalentes. Bueno, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que son los efectivos y sus equivalentes? Entonces usted se va al anexo, se va a la nota y se trae los elementos de las políticas. Los efectivos y sus equivalentes constituyen el dinero en caja, en banco, y al cierre del periodo en caja había tanto, en banco había tanto, y allí se van haciendo como las descripciones del caso. Entonces, ese es como el propósito. Atenderé preguntas, inquietudes, demás, y daremos por cerrado este último CIPAS, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿qué quiero retomar en primer momento? Pues lo que deben hacer. Esto no es nada diferente a lo que aparece en la guía de actividad. Entonces, ¿qué nos dice la orientación? La actividad consiste en, con los estados financieros que se realizaron en la anterior fase, se debe proceder a dar presentación de los estados financieros en formato Excel, estado de situación financiera, estado de resultado integral y revelaciones. Entonces, eso es lo que yo les quiero ilustrar de alguna forma, al menos el estado de situación financiera y el estado de resultados, junto con este segundo punto que nos plantea que
preparar con los estados financieros del numeral 1, es decir, los que tenemos aquí arriba, la participación vertical de las cifras para finalmente realizar un análisis conceptual. A este es el componente del análisis financiero al que también he venido haciendo referencia, que les decía que no es complejo, es sumar, dividir e interpretar. Y como es un análisis basado en participaciones, también es muy sencillo de leer. Es decir, este rubro hace parte de los activos y corresponde al tanto por ciento. Claramente, cuando ya comenzamos a hacer el análisis, nos podemos dar cuenta como unas situaciones bien interesantes del por qué hay más inventarios que efectivo, de por qué hay más efectivo que inventario, o bueno, distintos datos que puedan emerger allí. Y también en este punto quisiera hacer como la aclaración de que voy a tomar un informe que encontré de los muchos que andan por allí de sus compañeros y con ese hice un ejemplo. Eso no significa que lo que yo vaya a plantear acá es lo mismo que usted tiene que hacer. O sea, no es lo mismo o no va a llegar al mismo análisis que posiblemente usted va a entregar. ¿Por qué? Porque por más que tratamos de que los informes fuesen similares, en realidad es imposible que todos los informes sean exactamente iguales. ¿Por qué? Porque hay estudiantes que cometen errores de digitación. El contrato por Falabella era por 3.000 millones de pesos, lo digitaron por 3 millones. Ya imagínense, ya ahí hay un montón de dinero que va a generar una diferencia enorme. ¿Qué hay que hacer con eso? Revelarlos en las notas. Lo mismo, algunos pagaron cosas con caja que eran con banco, otros pagaron cosas que eran con banco, con caja general. Bueno, pero montones, millones de cosas sucedieron en esos estados financieros. Entonces, no se aten a que lo que yo les voy a comentar acá tiene que ser lo mismo lo que usted tiene que llegar. Tome el proceso, tome el procedimiento, pero su insumo va a ser su estado financiero, que le va a generar porcentajes distintos, análisis distintos, por supuesto que sí. Por eso hago la aclaración. Si observa que su resultado es diferente, pues ya no hay lío, eso ya no hay tiempo de arreglarlo. En las notas se revelan si tiene una cuenta con saldo contrario, si quedó un trabajador por pagar, bueno, no se pagó, solo se pagaron unos y quedó una deuda con un trabajador por tanto, a pesar de que, por ejemplo, la guía decía se debe pagar la nómina. Bueno, por alguna razón no se pagó, a eso se revela en las notas, pero les hago la aclaración para que no se vayan a luego a confundir o vayan a decir es que lo que Jairo mostró a mí no me da igual. Pues claramente no le va a dar igual. Algunas cosas posiblemente le den similar, pero si no le da igual, no se preocupe, trabaje con sus datos, trabaje con la información que le va a arrojar a usted en este punto el sistema. Porque pues pretender, como dije al comienzo, que todos tuviesen exactamente lo mismo es muy difícil. Hay estudiantes que lastimosamente hacen esto corriendo al final y en ese afán cometen errores. Entonces, si ya yo no lo puedo realimentar a tiempo, el error se queda y crece y se vuelve esto una bola de nieve impresionante. Entonces, trabajen con su insumo, con lo que ustedes tienen. De lo que voy a presentar acá, lo que quiero que tomen es el procedimiento, es decir, cómo ustedes pueden encontrar en esta presentación una guía para ustedes trabajar con sus datos. Recuerden que de manera particular esta actividad es individual, todita, completica. No hay trabajo colaborativo en esta fase. Si leyeron la guía, ya lo deben tener mapeado. Listo. Además de entonces elaborar los estados financieros, que como digo es darle forma, tomar esos Excel, esos documentos de Excel que ustedes bajaron y darle una estructura. Yo incluso la plantilla que tengo acá se las puedo compartir, no tengo problema con ello, pero ya el trabajo de ir transformándolo si es algo que ustedes deben hacer. ¿Cómo validan que está correcto? Pues porque tienen que llegar a los mismos datos. Su total activo tiene que ser el mismo, su total pasivo tiene que ser el mismo, su total patrimonio tiene que ser el mismo, el ingreso tiene que, o sea, solamente tiene que ir como clasificando cuáles son los valores que va a pasar a su informe financiero. ¿Para qué? Para que de alguna forma sea cómodo de leer al lector, para que se presenten esos valores relevantes. Si por ejemplo hablemos de inventarios, no vamos a presentar todos los productos, porque imagínense, si lo mismo vamos a hacer con gasto, entonces el estado financiero va a tener 20 hojas. No,
un solo rubro, gastos de personal. Ahí entra todo, primas, salarios, sueldo, todo lo que se gastó en personal. Inventarios, un solo valor. Ahí tenemos todo lo que hay en inventarios. Efectivo y sus equivalentes, un solo valor. Ahí está lo de banco, lo de caja menor. Ya, para eso son las notas. En las notas uno sí abre esos valores y además de abrirlos, uno puede hacer aclaraciones sobre situaciones que se presentaron. Si se tiene una cuenta con saldo contrario, si de pronto, bueno, cualquier situación que se pueda presentar, uno en las notas explica. Por eso son como las revelaciones, las notas, las explicaciones. Entonces, teniendo ya los estados financieros, teniendo el análisis vertical, ustedes lo que van a hacer luego es un video. Miren que es este tercer punto. Dice, preparar una presentación de PowerPoint máximo de 6 diapositivas o 6 contenidos para presentar el trabajo realizado en esta actividad ante los miembros de la junta directiva. Para eso, ¿qué van a hacer? Un video. Se van a grabar y van a exponer su informe financiero. Es decir, buenas tardes, buenos días, buenas noches, mi nombre es tal, ejerzo el rol de contador en la organización Una Práctica SAS y vengo a compartir con ustedes los resultados financieros del ejercicio 2021. Para ello, inicialmente voy a presentar el estado de situación financiera, luego el estado de resultado integral y el análisis de todos los datos. Y comienza, bueno, la organización tuvo activos equivalentes a tantos, dentro de su total activo, efectivo equivalente corresponde al tanto por ciento. Esto se debió a que la empresa realizó algunas ventas de contado, sin embargo, también generó otras ventas a crédito, por eso tiene unas cuentas por cobrar que corresponden al tanto por ciento. Es decir, usted va a darle voz a esos estados financieros. Es como si lo fuese a poner a hablar, ¿ya? Entonces, todas estas son como las actividades que ustedes van a realizar. Ya para ese video, miren que máximo debe durar 5 minutos. Entonces, es importante que usted antes planifique su intervención. Es decir, me presento qué es lo que voy a decir y luego de cada uno de los elementos de los estados financieros, por estado financiero voy a decir esto, esto y esto. Es decir, por el estado de situación financiera, cuando hable de activos me voy a referir a estos y voy a dar estas explicaciones. Cuando llegue el pasivo, voy a mencionar estos elementos y me voy a centrar en el análisis de estas cuentas. Cuando llegue el patrimonio, voy a mencionar esto. ¿Para qué? Pues para que no vaya a improvisar en el video y luego le quede corto, le quede faltando, le quede sobrando, le toque volver a hacerlo y volver a hacerlo y volver a hacerlo. Y pues una actividad que de momento parece sencilla, entonces se le puede volver muy complicada. ¿Hasta acá alguna duda, chicas? ¿O ya tenemos un caballero por acá? No lo sé. ¿JC quién es? Ah, JC soy yo. Ah, no, es Jorge. Es Jorge. Ya tenemos un Señor, caballero acá. señor. No, Kio, tranquilo. Sino es que veía acá un nuevo integrante, pero como Ay, esto no me gusta pues los nombres. ya que abrí el micrófono, tutor, qué bueno, gracias. Buenas noches. Buenas noches, tranquilo, no te estaba preguntando nada, sino que No, yo recién me conecté, valga la aclaración que acabo de ver el CIPAS, el anterior, que también era de lo mismo, pero quiero ver este. Pero ok. como su merced es mi tutor, yo quiero saber cuándo me puede atender. Necesito hablar con usted respecto a mis estados financieros porque tengo unas dudas. Bueno, Eh, listo, ahí lo miramos al final o mañana, no sé. Dale. sí, bueno, ok, que me dedique tiempo porque quiero que tenga mis archivos y mis archivos de Excel y lo que tengo en Sigo a ver qué tengo que corregir porque este es el momento en que no sé qué puedo tener mal. Mis estados están cuadrados y yo procuré hacer los registros bien, pero pues yo sé que muy probablemente tenga errores. Entonces quiero saber cuándo me puede usted dedicar un tiempo, un momento, me dice cuándo yo. Bueno, lo miramos al final como para cumplir con el Ok, propósito de CIPAS, que es un perfecto, propósito gracias. general, ¿vale? Gracias. Bueno, pues, muy bien. Entonces, ya por esta parte, primero voy a presentar como las generalidades del trabajo y demás, y después me paso a mostrarles el ejemplo que he preparado, que de alguna forma les va a como orientar un poco más en el desarrollo de la actividad. Entonces, recuerden que pues la presentación del trabajo es homogénea a la de todos los entregables que han realizado,
tiene una portada, una introducción, unos objetivos generales y específicos, que los pueden ir, por ejemplo, los objetivos específicos los pueden ir amarrando con los puntos de la actividad, que son las tareas que ustedes van a realizar. Unas conclusiones, unas referencias, y esa es la estructura general de todos los trabajos que se han presentado hasta el momento. En lo que ya nuevamente tiene que ver con las actividades, recuerden, presentación de estados financieros, específicamente estado de situación financiera, estado de resultado y las notas. El análisis vertical a los estados financieros, esto incluso se puede realizar como en la misma, puede ser un 2 en 1, si lo quisieran, o a mí me parece que no hay inconveniente que sea así. Podemos primero elaborar el estado financiero y luego le insertamos una columna adicional en donde aparezca el análisis. O si usted quiere, puede generar una copia y en otra hojita en el Excel le incluye la columna de las variaciones o de las participaciones, perdón, que esto es lo que sería el análisis vertical. Ya pues, ya lo dejo como a consideración de cómo ustedes lo consideren más apropiado, sea una forma o la otra, yo creo que no va a afectar el desarrollo de la actividad. Y el link o enlace a YouTube en donde encuentra el video de la presentación. ¿Por qué? Porque pues allí es donde lo carga y en el documento pues lo que hace es enunciar que a través de este link se podrá observar la socialización a la asamblea de los estados financieros. Recuerden que, como mencioné, esta actividad no se requieren evidencias de trabajo grupal. Eso no significa que no deban subir los aportes al foro. Recuerden esa parte, que ya es como una dinámica habitual de ustedes, tratar de hacerlo de la manera más oportuna. También porque ya al final, recuerden que solamente realimentamos hasta los 3, o sea, máximo faltando 3 días para entregar la actividad. Y en estos días también hay mucha demanda de asesoría, entonces pues uno realmente hace hasta donde puede, porque no puede ser que uno tenga que estar hasta 3, 4 de la mañana realimentando trabajo 3 días faltando cuando se tuvo 15 días para hacer la actividad o un mes o algo así. Entonces traten de hacerlo porque a veces no es que uno no quiera, sino que en realidad hay tantas solicitudes que llega un punto donde uno dice, ya hasta aquí me toca porque ya no alcanzo. O sea, por más que uno tenga como la intención, son tantos que ya definitivamente uno dice, no, no, ya me toca parar aquí porque primero es un lineamiento institucional y segundo también es como el respeto con los que hacen la actividad a tiempo y finalmente luego uno termina negándoles la retroalimentación por estar atendiendo a los que aparecieron a última hora. Entonces traten de hacer los cargues de la manera más oportuna que sus agendas se lo permitan, pese al trabajo, a la familia, todos estamos en lo mismo, aquí en la China tenemos ocupaciones, tenemos problemas, tenemos toditos, hasta yo. Sin embargo, pues cuando uno asume un compromiso, uno tiene que asumirlo como en todas sus dimensiones, ¿cierto? Listo. Y ya finalmente acá nos dice, para evidencias elaboradas independientemente, tenga en cuenta lo siguiente. Cada uno debe realizar sus aportes al foro, es decir, estos son mis avances, este es mi estado financiero, si los presenta los dos, por ejemplo, estado de resultado, estado de situación financiera, luego le incorpora las variaciones o el análisis vertical, luego entonces comienza a presentar las notas y allí va generando sus avances. Si quiere presentar también un avance del video, bueno, lo puede hacer antes de colgarlo a YouTube, si tiene una plataforma o si lo tiene y lo quiere adjuntar, lo adjunta y si hay una oportunidad de mejora, yo por mi parte se lo hago saber. Y pues bueno, chicos, esto no es más que lo que aparece en la guía. Yo creo que no es necesario frente a esto como ahondar mucho más. Quisiera darme como el espacio de mostrarles cómo se puede organizar la información para que ustedes obtengan una guía frente al desarrollo del trabajo. Y en este punto, pues lo que obtienen es una visual de los insumos que se aportan en el foro para que también están disponibles para su consulta en el evento en que lo considere necesario, ¿vale? Listo, entonces yo voy a dejar de compartir esta presentación y voy a abrir un documento en Excel para que ustedes puedan observar y yo les pueda contar de qué manera pues yo organicé la información, pues si bien usted considera eh, hacerlo de una forma similar, pues genial. Si de pronto encuentra una manera más sencilla de hacerlo, también. Esto no quiere decir que deba ser exactamente así, es como la propuesta que yo hago y ya cada uno va pues
en medio del criterio profesional, también pueden mirar las alternativas que ustedes consideran apropiados para hacerlo. Listo, entonces, en este caso se baja cada uno de los informes, estado de situación financiera y el estado de resultado integral. Digamos que estos son los insumos para poder realizar o para poder comenzar con la actividad. Tal cual les arroja el sistema, digamos que este es un informe que, pues, al parecer es correcto en sus elementos sustanciales. Hay una que otra fallita por allí, sin embargo, pues así como está, ya con eso hay que trabajar porque también seguir pretendiendo hacer ajustes y todo eso le va a representar es más retraso. Entonces, mi recomendación es que también ya con lo que tengan, trabajen. Y allí finalmente se van dando cuenta cómo les va quedando el estado de situación financiera. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a transformar todos estos datos que tienen códigos, grupos, cuentas, subcuentas y mucha información que a veces no es como tan apropiado comunicar en una junta. ¿Por qué? Porque los socios quieren ver, los accionistas, perdón, quieren ver información relevante, quieren ver los datos claves, lo que sea más importante. Entonces, ¿qué hacemos? Lo vamos organizando. Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo acá en esta presentación? Basándome en el mismo documento. Aquí no he utilizado datos adicionales, sino a los mismos que encontramos en el informe de SIGO. Lo único que observan acá es que hay como una recomposición, es decir, comencé a prescindir de todas las subcuentas de los grupos y me quedé nada más con algunas cuentas y fui obteniendo unos totales. Entonces, por ejemplo, miren que con respecto a lo que es el activo, bueno, aquí encuentran los tres elementos de los estados financieros: activos, pasivo y el patrimonio. Acá lo tenemos, ¿cierto? Activo, pasivo y patrimonio. ¿Qué hice en este caso? Pues bueno, planteé una diferencia, una distinción entre las partidas corrientes y las partidas no corrientes. A mí me parece interesante hacerlo de esta forma porque siempre comunica o ayuda un poco a la lectura de los estados financieros. Y luego, ¿qué hice? De las partidas corrientes me fui trayendo los valores, pero estos recuerden que nada más son a 4 dígitos. ¿Y qué hice en particular? Me traje efectivo y sus equivalentes, deudores comerciales y otras cuentas por pagar e inventarios. Y ya lo que eran partidas no corrientes, me traje aquí completito todo lo que es propiedades, planta y equipo. Si usted quiere darle un mayor nivel de detalle, o sea, abrirlo un poquito más, es decir, dentro de propiedades, planta y equipo hay propiedades, planta y equipo y propiedades de inversión. Si usted lo quiere hacer, pues puede hacerlo. Aquí traté de hacerlo de la manera más sencilla, como para que también el traslado de este informe a este sea como lo más sencillo, lo más fácil posible. Entonces, miremos el primer ejemplo: efectivo y sus equivalentes. Miren que aparece por este valor y es el mismo que vamos a encontrar acá. Es decir, me traje solamente la información del grupo. No me traje todas las cuentas que están y todas las subcuentas que hacen parte de efectivo y sus equivalentes, que serían estas. Estas no me las traje, solamente me traje el grupo. ¿Por qué? Porque incluso usted en las notas puede utilizar esta información y decir, con respecto a las partidas de efectivo y sus equivalentes, existía en caja general un saldo de 173 millones, en caja menor un saldo de 1 millón y en bancos un saldo de 5.655 millones, 4. Bueno, eso lo podemos utilizar en las notas. Insisto, esta es mi propuesta. Si usted quiere de pronto hacerlo de otra forma, lo puede hacer. Yo, por ejemplo, no tengo inconveniente con ello. Pero me parece que es una forma sencilla en la que pueden ir transformando este informe de el SIGO en un estado de situación financiera. ¿Qué otro valor me traje acá? Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. Miren que nuevamente me estoy llegando es al grupo, es decir, me estoy trayendo la cuenta como gruesa, la que recoge, ¿qué recoge esta cuenta? Todo lo de clientes, que en este caso pues solamente hay un movimiento, hay una cuenta que se utilizó. Bien, pero miren que en la anterior sí habían varias, estaba banco, estaba caja menor y estaba caja general.
En los gastos va a pasar lo mismo. Hay algunas cuentas de gasto que le van a recoger montones de subcuentas. Entonces, para que no quede así tan extenso y se comunique como la información más relevante, usted puede ir tomando como esos valores en grueso. Luego en las notas puede ir colocando a hablar ya o a desagregar esos valores. Listo, entonces por este lado. Tenemos por acá, por ejemplo, inventarios. Miren que yo nada más me estoy trayendo un solo valor de inventarios, a pesar de que habían varios tipos de inventarios y lo que observamos acá en esta parte. Yo únicamente me estoy trayendo este de acá. ¿Sí es claro lo que les estoy explicando, chicos? Sí, señor. Entonces, de esta forma, ustedes pueden ir construyendo su estado de situación financiera. Como les dije, yo les puedo compartir este documento si lo quieren, si a bien consideran les sirve para que ustedes vayan viendo la forma en la que yo lo hice. ¿Cuál es la clave? Pues como para que ustedes validen que esto está bien, que ustedes tienen que llegar a los mismos valores. Por ejemplo, el total activo que yo presento acá, incluyendo los activos corrientes y los activos no corrientes, tiene que ser igual a la cuenta 1, o sea, a la naturaleza 1 de activo que aparece en el informe de SIGO. Y mírenlo acá. Estos son todos los activos, todos los activos, corrientes, no corrientes, todos. ¿Cuánto es? Miren este valor. Si yo me lo traigo para acá, podemos observar que es exactamente igual al que yo tengo en este punto. Eso es lo que tienen que ir cuidando. Tienen que cuidar eso. No pueden tener en SIGO un valor y luego acá cuando van a totalizar o cuando están haciendo el traslado, obtener otros. ¿Por qué? Porque ese sí va a ser un error en el diseño del estado de situación financiera, en este caso en particular. Tienen que llegar a lo mismo, exactamente lo mismo. Y el mismo ejercicio lo fui replicando con las cuentas de pasivo. Entonces, las cuentas gruesas, acá me traje proveedores, acreedores comerciales, pasivos por impuestos, beneficios a empleados y diferidos. ¿Y a qué debo llegar? Al mismo valor en los pasivos. Entonces, por ejemplo, vamos a bajarnos acá a pasivos. Miren que, por ejemplo, en propiedades, planta y equipo está todo esto. Terrenos, edificaciones, inversiones, depreciación, todo esto. Pero yo, ¿con qué me quedé? Con el valor general de la propiedad, planta y equipo. Insisto, si usted quiere abrir esa propiedad, planta y equipo y decir que hay un terreno y que hay unos edificios o que hay una propiedad de inversión, pues usted lo puede hacer. ¿Qué va a implicar esto? Que pues comienza como a crecer más el estado de situación financiera. Sin embargo, pues a mí me parece que es válido que ustedes realicen sus propuestas como ustedes consideren acá, o al menos mi perspectiva es que acá no se obliga a nadie a hacerlo de esta forma, porque un profesional no es una persona que realiza procesos mecánicos. Un profesional tiene la capacidad de pensar, de decidir y de organizar pues su información como mejor considere, se presenta a su auditorio o a su grupo de interés. Esta es una propuesta, ya ustedes deciden si finalmente la toman o le van haciendo adiciones, le van haciendo mejoras y bueno, lo que ustedes consideren. Entonces, por ejemplo, miremos pasivos. Observen que llegamos al mismo valor. Llegamos a estos 458 millones y son los mismos que me suman a mí mi total pasivos. ¿Qué me fui trayendo? Las cuentas gruesas, proveedores, acreedores, pasivos por impuestos. Y esto lo podemos ir haciendo pues hasta copiando y pegando. O usted puede abrir este informe y comienza a ocultarle, a eliminarle líneas, porque estos valores no están formulados. Estos son valores, son números. Ya son números. Entonces, ya usted decide cómo lo va organizando, cómo se siente más cómodo. Pero miren que aquí me fui trayendo solamente estas. De proveedores, solamente esta. De acreedores, solamente esta. Entonces, ¿qué más hay en la 23? Miren que ya no coloco todo lo que hay en la 23, que viene a ser todo esto. Todo esto está en la 23, pero no me lo estoy trayendo. Ya luego me paso a impuestos, al IVA. Y así sucesivamente fui seleccionando estos valores de los grupos y con eso puedo comunicarle a mis grupos de interés pues cuáles son los pasivos o cuáles son esos grupos de pasivos que presenta la organización. ¿Qué podemos hacer en las notas? Hablar de esto. De estos acreedores comerciales, cuántos son retenciones en la fuente, cuántos son impuestos de industria y comercio, cuántos son retenciones
cuántos son retenciones y aportes de nómina. Allí en las notas podemos utilizar todo esto que dejamos por fuera. ¿Para qué? Para ahí sí decirle mucho más información al lector. Pero si queremos presentar un estado de situación financiera que no sea tan extenso, miren, por ejemplo, esto cómo nos queda. Miren, en una hojita. En una hoja está el estado de situación financiera. Les puede, no, profesor, si me queda en dos, está malo. No, no está mal, no está mal. Ya es también como su perspectiva y a mí me parece que es válido respetar también ese criterio. ¿Hasta acá han comprendido lo que hice? ¿Sí les sirve esto como orientación? ¿O tienen alguna duda, alguna inquietud? Pues antes de continuar, ¿no? Bueno, entonces asumiré que es claro. Este mismo ejercicio, la misma dinámica, se realizó con el estado de resultado integral. Antes de pasarme a las variaciones, hice exactamente lo mismo. Fui tomando del informe, acá se baja el informe, tal cual como está, ya como quedó, así como está, así se trabaja. Si le dio pérdida, le dio pérdida. Si le dio utilidad, le dio utilidad. Porque ya si cerraron y demás, ahí sí que menos ajustes pueden hacer y ya como quedó, quedó. Pero lo que sí tenemos que llegar es a este resultado, ya, al menos antes de impuestos, porque de alguna forma no se declara como tal el tema del impuesto. Entonces, si llegamos hasta antes de impuestos, está bien. Si usted quiere estimar el impuesto, que es a tarifa del 35%, pues como tarifa general lo puede hacer. Pero al menos llegar a esta utilidad antes de impuesto, esta que tenemos acá, que en este caso fue una utilidad. Si a usted le generó pérdida, algo pasó con las ventas, algo pasó con los costos, algo sucedió. Y pues si ya cerró, así quedó. Ya no se, pues ya no es como el punto de también echar para atrás, porque si ya cerró, ni que el Espíritu Santo baje, abrimos eso. Eso se vuelve un complejo porque eso es con el proveedor. Entonces, ya, si le dio pérdida, le dio pérdida. Si le dio utilidad, le dio utilidad. Ya, pues, eso sí depende cómo hizo todas las transacciones y qué hizo y qué no hizo, si hizo los ajustes, si no, pues como haya sido, igual usted puede hacer el ejercicio. Recuerden que el laboratorio tiene como principal propósito que conozcan y que puedan utilizar el aplicativo. Este no es un curso de contabilidad, este es un laboratorio contable. Se trató en su momento de que revisaran si habían errores con las retenciones, que estos impuestos no van, que recuerde esto, pero este no es un curso de contabilidad, este es un curso de laboratorio. Y el propósito del laboratorio es que usted aprenda a manejar el software y que pueda utilizar los contenidos del software para generar unos estados financieros. En ese sentido, los resultados que se obtengan prácticamente que son indistintos. Lo importante es que usted pueda bajar los informes, que usted conozca cómo trasladar estos informes a un estado financiero y ahorita que pueda hacer un análisis y que también lo pueda como socializar de forma oral. Entonces yo creo que es como también un recordatorio a lo que busca el laboratorio, porque en realidad sí hay que distinguir que es un laboratorio y no es un curso de contabilidad. Partimos en su momento de que ya toda la parte contable estaba clara, aprendida y demás. Se fueron haciendo unas recomendaciones y bueno, lo mejor que se pudo hacer se trató en su momento, pero ya trabaje con lo que tenga. Es como la recomendación para que no se atrase. Muy bien. En esta parte hice lo mismo, tomé las cuentas gruesitas, el ingreso, digamos que por la costumbre, nosotros siempre le asociamos para obtener la utilidad bruta al ingreso el costo de venta. Miren que yo comienzo acá con la parte de ingresos e inmediatamente incorporo el costo de venta. Recuerden que este costo de venta pues resta y no aparece en la cuenta 5, sino que aparece en ¿dónde? Acá en la cuenta 6. ¿Ya? ¿Y de dónde sale este costo de venta? De todo lo que salió del inventario. Entonces, acá pueden ir utilizando primero ese ingreso versus el costo de venta. ¿Eso qué le va a dar? Una utilidad bruta. ¿Por qué bruta? Porque no se ha depurado. Ya cuando se va depurando, vamos obteniendo la utilidad neta o el resultado del ejercicio.
En realidad a veces es mejor hablar de resultados que de utilidad o de pérdida, porque puede ser cualquiera de las dos cosas. Entonces la categoría de resultados nos recoge como ambas posibilidades. El resultado del ejercicio puede ser pérdida o puede ser utilidad. ¿Hasta acá es claro? ¿Por qué me salto de la 4 a la 6? Déjenme ver el chat porque a veces escriben en el chat y yo como acá no puedo ver, entonces, bueno, creo que ahorita Brigitte contestó y María Fernanda también. Igual si tienen alguna duda me comentan porque la idea es poder como brindar así algo de apoyo, ¿vale? Listo, entonces tenemos los ingresos, miren que nada más me traigo un solo valor, este informe a ver cómo quedó, miren también queda en una página, es que imagínense uno en una asamblea entregando nada más esto, o sea, lo que es el estado financiero entregando 10 hojas, no, los socios quieren ver datos concretos, ya si quieren profundizar en cada uno de esos valores, ¿a dónde se van? A las notas, que ya las notas sí hablan un poquito más de ese proceso y también les voy a mostrar como un ejemplo real de una organización para que ustedes puedan decir, ah, ok, de esta manera puedo ir organizando mis notas aquí a los estados financieros. Entonces, en este caso se obtiene una utilidad. ¿Por qué? Porque nuestros ingresos fueron superiores a los costos. Luego, ¿qué me traigo? Todo lo que son gastos operacionales de administración y los gastos de venta. Miren que algo de lo que yo les mencionaba frente a por qué cada informe va a ser distinto, y eso no va a implicar que uno esté bueno y el otro esté malo, porque miren que en este caso una de nuestras estudiantes tiene aquí en gastos de venta unos gastos de personal. Y uno diría, pero ¿por qué? Si en ningún asiento habla de un gasto de venta por un director comercial o por algo así. No, esto fue que por error le quedó en una cuenta 52 y no le quedó acá en estas cuentas. Entonces, ese tipo de cositas pueden pasar. Sin embargo, este es un ejercicio que cumple con lo que se pide. Así exista una partida que de pronto no debió estar allí. Pero, insisto, ese no es el foco de la evaluación. El foco de la evaluación es que sea capaz de elaborar el estado financiero basándose en los reportes que le genera el aplicativo contable Sigo Nube. Entonces, acá hice lo mismo. Miren que si vamos a gastos de personal, si me voy al informe, gastos de personal, cuenta 51, acá lo tengo. Esta me recoge todas estas 51. Me suma todas estas cuentas 51. Imagínense pues que yo voy a colocar hasta acá. Voy a colocar en el estado financiero todo esto, toda esta información. No, eso se ve muy mal, se ve como muy cargado de información. Ya en las notas podemos especificar de ese gasto de personal que fueron 20 millones, cuánto fue en sueldo, cuánto fue en provisión para prestaciones sociales, cesantías, intereses, qué otros gastos le correspondieron al empleador en términos de riesgos laborales, de aportes a la seguridad social, a los fondos de cesantía, a las cajas. Eso se puede explicar en las notas. Pero acá solamente me traigo porque de pronto el gerente quiere decir, vea, aquí hay un dato clave. ¿Cuánto pagamos en salario este año? Ahí está el dato. Y fue que esto, porque recuerden que los gastos de salario no solamente son el sueldo. A las organizaciones un trabajador le cuesta mucho más que el sueldo. Aproximadamente casi que un 30% por encima del sueldo es todo esto, es esas prestaciones sociales, aportes a seguridad social, estímulos, bueno, todo lo que entra allí es casi el 30% por encima del salario. Entonces, un trabajador cuesta mucho más que el salario. Pero en este caso, yo comencé también nuevamente a tomar estas cuentas como gruesas, perdón, la de arriba, sueldos, estos de acá, gastos de personal, ¿qué más me traje por acá? Gastos por servicios, y aquí lo pueden ir corroborando. Miren que yo gasto por servicios, gastos por depreciación, acá lo tenemos, las depreciaciones, acá tenemos unos diversos, y así. Entonces, luego voy totalizando, pero finalmente, miren que a este resultado que tengo acá, resultado del ejercicio antes de impuesto, es el mismo que me debe arrojar a mí el SIGO.
Entonces ustedes tienen que organizar la información de tal manera que lleguen al mismo resultado. ¿Por qué? Porque no tendría como un sustento que si usted parte de esta información, cuando la convierte en un documento, pues que cumple como con unas características de estructura un poquito diferente, no tiene sentido que usted en el estado de resultado llegue a otro valor. Acá porque al final tengo un valor distinto, porque yo decidí incluir el impuesto. Pero si usted quiere llegar hasta aquí, lo puede dejar hasta ahí. Sin embargo, yo dije, si algún estudiante dice, profesor, pero hay que pagar impuestos por esas utilidades en Colombia. Yo dije, bueno, vamos a colocar aquí el impuesto de renta. Y ya, y eso no termina de alguna forma generando como un problema mayor. ¿A dónde debemos llegar mínimamente? Hasta aquí. Hasta aquí. Si llegamos hasta aquí, va a estar perfecto el ejercicio. Es más, lo podemos dejar hasta ahí como para que no se vayan a confundir. Listo. Entonces, miren que es como organizar la información, darle de alguna forma como la estructura, pero basándonos en nuestros informes. No vamos a tener otro insumo distinto que este. Estos mismos van a ser como su gran herramienta para elaborar tanto los puntos 1 como los punto 1 como punto número 2. Bien, entonces ya teniendo estas estructuras, tanto esta que es el estado de situación financiera como el estado de resultado integral, con qué procedemos o qué es lo otro que pide la actividad. La elaboración de un análisis vertical, que fue lo que yo les planteé, yo incorporé dentro del mismo estado financiero. Si usted quiere hacerlo por separado, es decir, te dice, este es mi estado de situación financiera solito, por ejemplo. Vamos a ver acá cómo quedaría. Entonces usted dice, no, yo quiero hacer mi estado de situación financiera solito, nada más. Y luego presento en otra hoja o en otra pestaña mi estado de situación financiera con el análisis. Ah, bueno, usted lo puede hacer así. Ya usted decide cómo hacerlo. De una forma u otra, en realidad no va a afectar como el desempeño o el resultado del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que busca un análisis vertical? Que usted pueda identificar, teniendo en cuenta unas proporciones o un porcentaje de participación, la manera en la que se comportan todas estas cuentas. Por costumbre solemos utilizar el total de un grupo o el total de un elemento de los estados financieros. En este caso vamos a utilizar el total activos, acá el total pasivos y en este caso el total patrimonio. ¿Qué nos va a permitir utilizar esos totales? Saber cuánta participación tiene este efectivo y de sus equivalentes con respecto al total del activo. Lo mismo, cuánta participación tiene los deudores comerciales con respecto al total de los activos. Cuánto corresponden mis inventarios con respecto al total de los activos. Y cuánto corresponde mi propiedad, planta y equipo con respecto al total de mis activos. ¿Qué es lo que más peso tiene en esta conformación de los activos en esta organización? Ahí lo pueden ver enseguida. Vamos a ver si escribieron. Exacto, o sea, la propiedad, planta y equipo es lo que más pesa dentro de todos mis activos. ¿Por qué? Porque corresponde al 64,14%. Entonces, esto puede de alguna forma manifestar una fortaleza en la institución con respecto a las garantías o a esas inversiones que se han realizado, que fueron producto de la Constitución y que constituyen de alguna forma un gran porcentaje de los activos. Miren, por ejemplo, que acá resulta también interesante ver que dentro del activo corriente, a pesar de que representa un 35,86%, este 35,86%, miren que tenemos también una distribución. Es decir, el 18,73% corresponde al efectivo y sus equivalentes, el 6
el 6,02% a los deudores y el 11,10% a los inventarios. Entonces, esas descripciones ustedes las van a realizar y de esa manera vamos haciendo un análisis. ¿Análisis de qué tipo? Análisis vertical, porque solamente nos muestra cuánto es la proporción que tiene esta partida con respecto al valor total. ¿Sí es claro, chicos? Sí, señor. Sí, señor. Pregunta, pues es que es demasiado claro, o más que demasiado claro, podemos tomar los mismos parámetros suyos, tutor. ¿Cómo usar este documento? Sí, sí, para pues ahí Sí, tenernos como guía los porcentajes y demás. Yo, sí, aquí está también formulado, o sea, este valor dividido entre el total del activo multiplicado por 100 para que se exprese en porcentaje y pues tengo fijada esta que es la constante para que si arrastran, pues le salga bien, no le vaya a como a generar transacciones entre los mismos valores. Entonces, por eso fijé esta que es mi constante y uno arrastra y ya. Entonces, sí, claro, yo se los puedo enviar por la mensajería interna, por el correo, con la grabación incluso, para que lo usen. Sí, no hay problema. Lo importante es que también a esto, cuando usted vaya a hacer el video, le dé vida. Es decir, usted comienza a decir nuestros activos en su mayoría corresponden a propiedades, planta y equipos. Estas se encuentran conformadas por terrenos, edificios. Recuerden que son 5 minutos, entonces por eso les dije que tienen que planear qué es lo que van a decir. Pero aquí al contrario van a tener muchos insumos, van a tener mucha información. Y eso que miren que está cerradito. Ahora imagínense abriendo y abriendo y abriendo esto, va a quedar mucho, o sea, van a necesitar más que 5 minutos. Entonces, pensando en esos 5 minutos, también dije, no, me voy a quedar nada más como con estos valores gruesos para que se vaya promoviendo el análisis. Por ejemplo, uno pudiera decir, miren que la cartera no representa un riesgo para la organización, porque en realidad esas cuentas por cobrar son un porcentaje bajito con respecto a todos nuestros activos, son un porcentaje muy bajito. Entonces, de alguna forma uno pudiera inferir que la cartera no es un riesgo. Si nosotros perdemos esta cartera, planteando el peor escenario, la organización va a seguir con capital de trabajo. Claro, porque miren que su efectivo es el doble, o sea, puede pagar esto y aún así tiene efectivo. Entonces, esos son como análisis que ustedes pueden ir allí generando. Miren, por ejemplo, que del total de sus inventarios, solamente el 50% se vende a crédito. ¿Sí ven? Más o menos. O sea, uno va haciendo como estos análisis. Uno dice, ah, mira, mi inventario es un 11%. Eso quiere decir que en realidad el total de mi inventario nada más estamos entregando a crédito la mitad. Esa es una práctica que puede llegar a ser sana. Si ya uno dijera, oiga, pero es que todo lo que tengo en inventario también me lo deben. Es decir, que si pierdo todas esas ventas, me voy a quedar luego sin inventario y sin efectivo para poder producir. Miren que acá no sucede. Prácticamente solo la mitad de nuestro inventario se vende a crédito. Y así ustedes pueden ir haciendo diversos tipos de análisis. Lo mismo con el tema de las cuentas por pagar. Acá en este caso hay algo interesante. Parte de lo que está más grande por pagar en este punto son los impuestos, ¿cierto? Miren que prácticamente como la mayoría de de estas deudas corresponden a impuestos. Luego le sigue, por ejemplo, lo que son los proveedores, las cuentas por pagar a proveedores, pero miren que realmente no tenemos tampoco un rubro muy alto por pagar a los proveedores. Y esos comienzan a ser como datos interesantes. Y en general, ¿cuánto corresponde el total de nuestros pasivos? Acá tenemos, bueno, acá esta valoración está con respecto a todo el pasivo. Entonces, esta es como la distribución del pasivo en general. Todo esto me suma el 100% de mis pasivos. Y lo que esto me está comunicando es que el 2,7% de estos 400 millones corresponde a deudas con proveedores, que el 1,8% de estos 458 millones corresponde a deuda con los acreedores, que la mayoría corresponde a deudas con el Estado, que también se le debe un 0,6, 0,4%, es un porcentaje muy bajito
a un trabajador. Aquí ¿saben qué pasó aquí? Quedó una nómina por pagar. Por algún lado, por alguna razón, en este ejercicio de algunos de nuestros estudiantes no se pagó esta nómina. Porque si se hubiese pagado toda la nómina, no tuviésemos saldo en esta cuenta. Esta cuenta debería estar en cero. O bueno, en este caso tiene valor y ahí está. Ya no hay lío con eso. Hay que presentarlo así y tiene un porcentaje dentro del pasivo. Lo mismo sucede en el patrimonio. ¿Qué es lo que corresponde o qué genera más peso en el patrimonio? Este capital social. Incluso miren que aquí vuelve y sucede lo que les decía. Lastimosamente, esta fue una de nuestras estudiantes que no ajustó de alguna forma todo lo que tenía que ver con sus saldos iniciales. Sin embargo, ese no es el criterio de evaluación. Acá se está planteando el análisis y efectivamente lo que más participación tiene dentro del patrimonio es el aporte de los socios. Luego, con un porcentaje mucho menor, encontramos un superávit y también obtenemos como parte del patrimonio una utilidad. Y miren que esta utilidad es la misma que tenemos acá. Les arrastra, les pasa del estado de resultado íntegra, del estado de resultado integral al estado de situación financiera, el mismo resultado del ejercicio, sea utilidad o sea pérdida, pero él le pasa el mismo. Esto es lo que podemos de alguna manera hacer, chicos, con respecto al análisis vertical, esta partecita de acá. ¿Sí es claro? Y hay muchos más análisis que ustedes acá pueden también hacer. Por ejemplo, ¿qué se nos ocurre que pudiéramos incluir acá como análisis? Bueno, es que en realidad es también como para no generarlo, no llevarlo a más complejidad. Pueden quedarse solo con estos, así entre grupos. Porque usted también puede decir, bueno, del total de mis activos, ¿cómo relaciono eso con el patrimonio? ¿Cómo relaciono mis activos con mis pasivos? Tengo más activos, tengo más pasivos. Allí puede hacer montones de análisis. Sin embargo, pues entre más le coloque, más se va complejizando el taller. Y lo cierto es que lo que la guía le pide es un análisis vertical. Es lo que mínimo debe presentar. ¿Qué validación, chicos, tienen ustedes de que su estado financiero está correcto? Pues la que siempre hemos conocido, que el total de sus pasivos y su patrimonio sea igual al total de sus activos. Y mírenlo acá. Y yo acá no hice nada, yo no modifiqué ni un valor de este informe de SIGO. Simplemente trasladando los valores, usted tiene que llegar a esa misma ecuación patrimonial. Que el total de sus pasivos y su patrimonio sea igual a su total activo. Entonces, incluso con esta fórmula, usted se puede dar cuenta si hizo los traslados bien o si de pronto dice, no, me falta algo. De pronto se le olvidó traerse una cuenta, algún detallito, hasta que usted dice, listo, ya estoy seguro que no se me quedó ninguna cuenta. ¿Por qué? Porque tengo ecuación patrimonial. Una recomendación para que, pues, si lo quieren tener en cuenta, es que estas cuentas de pasivos y de patrimonio se las va a traer con un negativo. Yo se las quité. O sea, el menos yo se lo quité por si quiere también quitárselo. Pero él por defecto se las va a traer con un negativo. Miren, con todos estos negativos. Entonces yo dije, no, para que se vea como mejor presentado, se lo voy a quitar y lo voy a dejar sin signos, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren hacer lo mismo, lo pueden hacer. Listo. Esto con respecto a lo que es el análisis vertical en el estado de situación financiera. Luego hacemos algo similar en el estado de resultado integral. Sin embargo, acá quiero hacer como una precisión que lo que vamos a tomar como total, como único total, o así les sugiero yo que lo pueden hacer, son las ventas. ¿Ya? Aquí en este caso vamos a analizar con respecto a las ventas, cómo se presentan los demás valores. Entonces, por ejemplo, uno pudiera decir, ¿cuánto representa el costo de venta con respecto a los ingresos? El 68,12%. Por ende,
el 31,88% libre es la utilidad bruta, que en este caso sería esta. Entonces, en este caso yo les recomiendo que tomen como base, porque aquí ya no tenemos ni total activo, ni total pasivo, ni total patrimonio. Y para poder hacer un análisis vertical, usted tiene que tener un total. Es decir, tiene que tener un núcleo, tiene que tener un denominador, algo por lo cual usted va a dividir. Y en este caso, ¿qué es? Los ingresos. Los ingresos suelen ser como uno de los datos así más importantes para uno decir, bueno, miren que con respecto a las ventas, el costo es de un 68%. Ahora hay que ver cuánto se le suma en términos de gasto. Y ya, bueno, finalmente tuvimos una rentabilidad del 28,71%, ya que es lo que corresponde a este resultado del ejercicio con respecto a mis ingresos. Miren cómo va bajando. Como inicialmente tengo una utilidad de un 31,88% y cómo a medida que le voy incluyendo los gastos, esa utilidad va bajando. Y luego cómo nuevamente baja un poquito más. Entonces, acá mi recomendación es que hagan el ejercicio tomando como el 100% el valor de los ingresos. Y pues miren que esto aquí está formuladito y les dice exactamente lo mismo. ¿Cuánto corresponde los gastos de personal con respecto al ingreso? El 0,89%. ¿Por qué? Porque apenas son 20 millones de pesos y aquí estamos hablando de 2.000. Entonces es un valor, este valor está muy por encima de estos. Incluso miren la relación, miren lo que pasa con los gastos. Esta empresa en realidad pareciera que gasta muy poquito en términos administrativos y de venta. Miren que esto termina siendo muy poquito con respecto al costo. O sea, el mayor sacrificio de recursos está en los costos. Pareciera que la gestión de los gastos es muy eficiente. Es decir, la poca gente que se tiene y los pocos gastos y los gastos que se generan son en realidad muy poquitos. Todo sucede prácticamente en producción o en comercialización. Es decir, este valor, lo más importante sucede o en la planta de producción o si es este caso que se dedica a comprar y a comercializar repuestos en la compra y venta de esos repuestos o automotor o algo así. Ahorita se me escapa como la actividad económica de la empresa. Pero miren que prácticamente la mayoría de dinero se va aquí. En gastos se va muy poquito. Se va prácticamente un 3%. Prácticamente se va un 3,1% con respecto al costo que se va a un 68,12%. Es decir, si hubiese que tomar decisiones para gestionar mejor los costos, habría que centrar la atención es aquí. Ver qué alianza podemos hacer con el proveedor, ver si comprando al por mayor obtenemos un mayor descuento, ver si estamos aprovechando los descuentos por pronto pago, ver qué alianza podemos generar, porque en realidad todo el dinero se está yendo desde acá. Acá en la parte de gasto se va muy poquito. Entonces, miren que esos son análisis. Todo esto es como ponerlo en contexto. Acá en esta última parte recuerden que como tenemos otros ingresos y otros gastos, entonces se presentan acá al final porque ya no hacen parte de la operación y los ingresos suman y los ingresos y los gastos restan. Entonces, para que acá tengan en cuenta que estos ingresos tiene que sumarlos porque si lo resta, pues primero no sería algo real porque si fue un ingreso, tiene que sumar, no debería restar, entonces le va a afectar este resultado. Y luego entonces cuando mire su SIGO, no le va a dar el mismo. Voy a decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, porque es que estoy restando los otros ingresos. Y a pesar de que fueron otros ingresos, miren que estos fueron los ingresos por la nómina, por los gastos bancarios, por una nota crédito que se hizo por unas comisiones, por unos intereses. Entonces, estos acá tendrían que sumarlos. Y ya los gastos, otros gastos de actividades ordinarias, que son esos mismos gastos de comisión, de chequera. Bueno, ahí había como en la última parte unas notas contables, están aquí. Entonces, ya si también usted cuando plantea su estado de resultado integral llega a lo mismo que le dice SIGO, ahí puede estar tranquilo de que entonces está clasificando bien, restó bien, sumó bien y ya lo que procede es con el análisis.
Hasta acá, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud? Vamos a mirar el chat porque sé que a veces escriben por allá. María Fernanda dice que está claro. Mariana, bueno, fue ahorita. Mire, ella dice que también. Entonces, sí, por eso al comienzo recuerden que les dije, esta actividad no es difícil. Toma algo de tiempo, ante todo organizando primero como el material de trabajo, que es trasladar ese informe de SIGO a una estructura de un estado financiero ya más formal. Miren que esta hojita, si la quisiéramos imprimir, ya se ve diferente. Ya no es toda esta información así lleno de negritas, de códigos, porque es que esto no se le comunica a la asamblea se le presenta un reporte y este es un reporte. Acá también llevaría las firmas, la tarjeta profesional del contador, el representante legal, si ya está dictaminado, debería ir la firma del revisor fiscal, pero bueno, como esas formalidades no se las pide la guía, al menos la firma del representante legal y del contador para que sea un estado financiero certificado al menos. Listo, entonces esto era, muchachos, lo que yo quería compartir con ustedes y ahora también les voy a mostrar por acá un ejemplo de unas notas. Por acá, digamos que esta consulta, no era este tema de las notas también es bastante como de muchas posibilidades. Yo voy a tratar de insertarle a este documento un ejemplo de una nota, que fue lo que me hizo falta, la verdad se me escapó, pero lo voy a hacer antes de enviarles el recurso para que también se guíen. Pero, ¿qué son las notas a los estados financieros? Es darle un mayor nivel de detalle a esas cifras que están cerradas. Como les mencioné, recuerden que si un lector quisiera decirnos qué es lo que hay dentro de efectivo y sus equivalentes, yo quiero saber, yo soy uno de los accionistas, cómo es que está, dónde es que está la plata, está en bancos, en qué bancos, está en caja, yo quiero saber eso. Entonces, aquí nos sirve este informe porque entonces uno en la nota dice, nuestro efectivo y sus equivalentes se compone de las siguientes partidas. Tenemos en caja este valor, tenemos en caja menor este valor y tenemos en banco, en la cuenta corriente, este valor. Entonces ya el lector dice, ok, ya entiendo en dónde está esa platica. Lo mismo, bueno, pero ¿y cómo es este tema de los deudores? ¿Quiénes son los deudores? No, únicamente son clientes. Ventas que se han realizado a crédito. Y usted puede ir acompañando esto ya de algunas descripciones. La organización genera ventas a crédito por los productos X, Y, Z, y allí va también como narrando. Recuerden que las notas son, o las revelaciones tienen un componente descriptivo, es decir, hay que narrar, hay que escribir y acompañarlo de cifras. Y además de eso, hay que también en las notas generar esas aclaraciones, por ejemplo, si tenemos una cuenta con saldo contrario, si se olvidó hacer la depreciación, todas esas situaciones que algún lector puede decir, oye, ¿y por qué no hay, por qué esto no sucedió acá? La nota le dice, bueno, en el reconocimiento de las transacciones se omitió generar realizar el reconocimiento de tal factura, de un documento, o se reconoció de manera incorrecta, se propone el ajuste para el próximo periodo, y allí usted va como contando un poco más de cada uno de estos valores que son cerrados. Entonces, por eso quiero presentarles este ejemplo. Ahorita me subo todo, pero como para conectar con la idea, acá tenemos una nota de efectivo y sus equivalentes. Dice que se clasifican como efectivo equivalente los instrumentos financieros de alta liquidez, es decir, aquellos que se convierten en dinero rápidamente que son fácilmente convertibles en efectivo en el corto plazo. Para propósito de la preparación de los flujos de efectivo, está el efectivo en caja o bancos, las inversiones de alta liquidez con vencimiento inferior a 3 meses. La información presentada en este rubro también se incluye las inversiones que están en las cuentas de fiducia. Es decir, usted comienza a contar, además de que va a mostrar los valores, usted comienza a contar qué es lo que hay ahí. O sea, ese efectivo y sus equivalentes, ¿qué es? Listo. Entonces, después de que usted hace la descripción, usted puede incluir un tipo de anexo.
Miren que en este caso, pues el anexo es como grandecito. ¿Por qué? Porque esta empresa tiene cuentas corrientes en varios bancos. Entonces comienza a decir, tenemos en el Banco de Manizales, en Colciencias, en Banco Meva, y también tenemos cuentas de ahorro en el Banco Sabaneta, Banco de Bogotá, Banco de Colciencia, Banco Promundo, Banco Colombia, y allí genera como esa claridad al lector o esa revelación de cómo están conformados sus saldos en los estados financieros. Eso es lo que es una revelación, y pues ejemplos en la web consiguen, pero montones, montones, montones. Y miren que acá se acompaña de un comentario. Por ejemplo, el valor informado en caja menor por 9 millones y 2 millones respectivamente corresponde a caja menor de 2 millones para anticipos en las tres sedes, y el saldo restante corresponde principalmente a caja en dólares. Por ejemplo, miren que esa es como una aclaración. Si ustedes creen que necesitan hacer una aclaración de algo, las notas o las revelaciones son el espacio para hacerlo. ¿Por qué? Porque el estado financiero no lleva texto. El estado financiero es esa hojita que consolida la información. Las notas son descriptivas, describen datos cualitativos y cuantitativos. Entonces, yo también les estaré compartiendo como algunos ejemplos de este tipo. Miren que ya aquí termina la nota de efectivo y sus equivalentes, y se pasa con la nota de proveedores. Si por ejemplo acá se tuviese una cartera a 180 días, a 90 días, a 60 días, a 30 días, entonces dice uno, del valor de nuestros clientes nos deben tanto a 60 días, tanto a 90 días, tanto a 180 días. De esas deudas de 180 días se consideran irrecuperables, un porcentaje de tanto y corresponden a estos clientes. Se recomienda dar de baja. ¿Por qué? Porque ya definitivamente eso no se va a recuperar y hay que llevarlo al gasto. Eso, todo eso se comunica en qué, en las notas. Ese es el propósito de las notas. Entonces, hay algunos colegas que por costumbre, y cuando vean los ejemplos pueden encontrar algo como esto. Entonces, insertan por aquí una columnita que se llama revelaciones. Y van colocando que la revelación o la nota número 1 va a corresponder, digamos que este es un número, esto no llevaría decimal ni nada, es un número, que la nota número 1 va a corresponder a efectivos y sus equivalentes. Es decir, si usted quiere saber más sobre efectivos y sus equivalentes, váyase a la nota o a la revelación número 1. La de deudores comerciales será la número 2 y así sucesivamente. Esto es algo que si comienzan a buscar ejemplos lo van a encontrar, porque incluso en la práctica yo algunas veces lo he hecho así. Ya si el lector quiere profundizar un poquito más con esto, él se guía. Dice, no, nada más quiero ver algo de inventarios. Entonces va y busca aquí en su documento, en el documento que se le anexa a los estados financieros, la nota número 4. Entonces por acá, digamos, claro, estas son notas reales y son notas que tienen muchos contenidos. Las notas de ustedes van a ser mucho más simplificadas. No tienen que presentar un documento de 40 páginas, no. Las notas de ustedes van a ser muy corticas. Pero, por ejemplo, aquí le estoy diciendo que se vaya a la nota número 4 o la de inventarios. Vamos a buscar la de inventarios. Bueno, el número que sea, en realidad no tienen por qué coincidir. Uno le va dando acá como el parámetro. La revelación número 4 corresponderá a las propiedades, plantas y equipos. Y así usted va construyendo su anexo. ¿Sí es clara esta parte, chicos? Vamos a irnos acá. Se sugiere elaborar una nota por cada uno de esos rubros. Y lo pueden hacer en tanto el contenido de la nota no va a ser tan extenso, no va a ser de pronto tan robusto. Quería yo que sí tiene como un buen alcance para que cada uno de estos rubros tenga su nota. ¿Ya? Traten de ser también como muy concretos en la información para que no le vaya a quedar las notas un documento tan extenso. Es decir, qué hay en esas partidas, de qué se componen, hablar de los valores que integran esa partida, si hay alguna novedad, si hubo algún registro que no se hizo, si la cuenta quedó con saldo negativo, ¿por qué? Explicar eso. Entonces, pues yo creería que acá sí deberíamos generar una nota
por cada grupo, por cada cuenta, digamos, por cada grupo. En este caso, estos son grupos, no son cuentas, estos son grupos. Ya todos estos son grupos. Sí, porque en realidad no son muchos, no son muchos y sin embargo me dejan la inquietud porque no sé cómo lo han manejado en el curso. Entonces voy a hacer la consulta a ver si, a mi juicio deberían hacerse todas. Sin embargo, voy a hacer la consulta en el equipo de red de tutores para ver si de pronto hay alguna orientación distinta, porque nosotros llegamos como acuerdos, ¿no? Decimos, no, vamos a quedar que todos vamos a decir lo mismo, por ejemplo. Entonces, cuando les envío les confirmo, de acuerdo a lo que tú preguntas, María Fernanda, se debe generar una revelación por cada rubro de los estados financieros. O si en este caso puede ser también que se genere una por elementos, o sea, las notas de activo, las notas de pasivo, las notas de patrimonio, las notas de ingreso, las notas de costo y las notas de gasto. Y allí se presente algo de información. Sea este escenario que es como amplio o uno más detallado que en la realidad, y pues también eso es como importante, que todos estos aprendizajes sean cercanos a la realidad, se hace una nota por cada elemento, por cada rubro, una por efectivo, una por clientes o deudores, una por inventarios, una por propiedad, planta y equipo. Eso es lo que sucede en la realidad. Yo que hago estados financieros para mis clientes, así lo hago. Entonces, muy posiblemente la orientación va a ser esa, porque para qué también como crearles una expectativa y luego cuando vaya a trabajar, ay, pero yo hice una sola nota y tengo que hacer, en realidad tengo que hacer más. Pero yo les preciso, ¿vale? Y bueno, compañeros, básicamente eso era lo que yo quería como desarrollar en este CIPAS, que tuviesen como un ejemplo de cómo primero transformar esto en esto, cómo incorporar el análisis y cómo pueden también darle vida al tema de las revelaciones. Ya no sé si hay alguna duda en particular, porque pues ya en la presentación lo que hay son como elementos de la guía que mencioné al comienzo. Yo creo que no es necesario como volver a leerlos otra vez, pero sí quería mostrarles como el ejemplo para que comprendan un poco más, tengan, no sé, una ruta de trabajo. Ya al menos saben que tienen que bajar su informe financiero, que deben comenzar a trasladar a las otras. Sí, claro, yo se las comparto con mucho gusto. Deben ir diseñando su estado financiero para que les quede pues bien bonito, bien presentadito e incorporarle, si también lo quieren hacer así de una, el análisis vertical y acompañarlo de una descripción, es decir, en la organización sucede esto, el activo corriente corresponde a tanto, la mayor participación está en el activo no corriente, es decir, terrenos, edificios, propiedades de inversión, luego se encuentra una participación significativa en el efectivo y sus equivalentes, dado que en la Constitución se aportaron tantos millones de pesos, que quedaron allí un remanente, también hay saldo en la cuenta de banco, pero este es menor, los inventarios solamente representan el 11% del total del activo corriente. Bueno, allí usted ya va a tener montones de herramientas como para hacer el análisis. Trate de ser moderado. ¿Para qué? Para que cuando tenga que hacer el video no se vaya a desfasar y acabados los 5 minutos apenas esté en activo corriente. Porque son 5 minutos para todo, para presentar el estado de situación financiera, el estado de resultado integral y de pronto hacer unas menciones rápidas de algunas notas. Ya, o sea, el análisis, el video tiene que ser muy ejecutivo, esa es la palabra, muy, muy ejecutivo. Y esa capacidad de síntesis es brutal. O sea, porque el tiempo ahorita es una variable muy valiosa. Entonces es comunicar lo que hay que comunicar de la forma correcta, de manera asertiva, concreta, puntual. Entonces, más bien entre menos así lo hagan tan grande, les va a servir para poder hacer el video también con más facilidad, ¿vale? Y pues bueno, no compañeros, yo voy a terminar la grabación para que quede como específicamente la información útil y si hay alguna pregunta u otra cosa, entonces ya lo manejamos por fuera de lo que es el CIPA, ¿cierto?
Listo. Entonces, ya con esto terminamos la grabación.